¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Quien les habla, Martín Cruz. Les agradece que gentilmente nos abran las puertas de sus hogares a través de la señal de la televisión. El día de hoy me encuentro en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Morelia, de donde saludo con gusto a Monseñor Juan. Muchas gracias, Martín. Un saludo a todos ustedes que nos siguen por la televisión. Y estamos en este recinto sagrado, la Catedral Metropolitana de Morelia, una joya de la arquitectura michoacana. Y estamos en una parte muy especial de la catedral, en la parte posterior del altar principal. Aquí en este lugar todos los días vienen 12 sacerdotes a rezar, a hacer oración por todos los fieles de la diócesis. Estos 12 sacerdotes reciben el título honorífico de canónigos, son los señores canónigos. Ellos han llevado una trayectoria en su vida sacerdotal, han sobresalido en diferentes aspectos, algunos en el campo intelectual, en el campo cultural, otros en el campo religioso, otros por su vida de santidad, otros en el trabajo pastoral. Son gente muy sabia y todos los días su misión es orar por todos los fieles de la diócesis. Saludo también con gusto a mi compañero Carlos, que como cada 8 días comparte con nosotros este espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto tenerlo con nosotros. La sabiduría es precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy en este programa. Monseñor Juan ya mencionaba, precisamente hablando de los canónigos, la cualidad que son sabios. Nosotros vamos a ver también, vamos a ir viendo cómo descubrimos la sabiduría en nosotros, no solo como virtud humana, sino también como don del Espíritu Santo. Pues bien, amigos, ahora que ya sabemos el lugar donde nos encontramos, que ya sabemos quiénes estamos y que ya sabemos también el tema, ¿qué les parece si entramos de lleno precisamente al contenido del día de hoy? El día de hoy, en lugar de tener la voz populi, la voz del pueblo, vamos a tener la voz de la experiencia. Un pequeño reportaje, pequeñas entrevistas que nuestra compañera Ale le hizo precisamente a los señores canónigos pertenecientes a esta Catedral de Morelia. Muchas gracias, Padre. Efectivamente nos encontramos en la parte de atrás del altar principal de la catedral, específicamente en el Quórum de los Canónigos. Desde aquí les presentaremos el pensar de estas personas, así que acompáñenos. Ante todo, pues es el temor del Señor, de no perder su amistad. Si nosotros vivimos en amistad con el Señor, tenemos la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Se llena el alma del Espíritu de Dios y podemos así cumplir con ese deber de amar al Señor y cumplir su voluntad. Es, en unas cuantas palabras, la sabiduría del Señor. Para enfrentar nuestras situaciones, a veces nos ofuscamos en muchas cosas personales y que nos ofrece el mundo. Debemos centrarnos siempre para poderlas enfrentar. Debemos auxiliarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida, y auxiliarnos de él para poderle dar luz a nuestra vida, para poder discernir qué hacer, cómo actuar, cómo vivir. Y eso nos lo enseña Cristo. ¿Cuán necesaria es la sabiduría? Deberíamos nosotros, con la inteligencia que tenemos, ver, bueno, el mal, ¿qué me deja? Veamos en la historia, desde el primer pecado de Adán y Eva, ¿qué le dejó el pecado a Adán y a Eva? Frustración, tristeza, vergüenza, se sintieron desnudos, es decir, avergonzados, burlados por el demonio. Dice, no le obedezcan a Dios, coman de ese fruto que les prohíbe y serán como Dios. ¿Qué es lo que sucede? No solamente no fueron como Dios, sino se rebajaron. Perdieron lo máximo, todos los dones que Dios les había dado, y vino la perdición y el mal. Pero nosotros los seres humanos no entendemos. Y esta es la explicación del mal que tenemos ahora. ¿Qué debemos hacer? Pedir al Espíritu Santo que nos dé ese don de la sabiduría para poder enfrentarnos y poder valorar el bien del mal y elegir siempre el bien, ¿verdad? Esto es, en pocas palabras, esto es.
Bueno, pues esto fue lo que los compartieron, pero ¿qué les parece si regresamos con ustedes para que nos den más información? Por supuesto que a través de la historia de la Iglesia y a través de la historia de la humanidad ha habido grandes hombres, grandes sabios. Algunos que se han distinguido en el aspecto social, en el aspecto político y por supuesto en el aspecto religioso. Se me viene a la mente, Monseñor, particularmente aquí en nuestro caso, un gran hombre, humanista, historiador, sabio, Tata Vasco. Claro, don Vasco, que es un hombre que hizo grandes cosas aquí en la diócesis de Morelia, aquí en Michoacán, y no solamente en Michoacán, sino también en los estados de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Jalisco, y de Querétaro, y que hizo una gran obra, sobre todo aquí para nosotros, en la región lacustre, en las comunidades indígenas. Un hombre, Padre Carlos, que de hecho ahorita está en la última parte, la etapa del proceso de canonización en el aspecto a nivel diocesano. Sí, precisamente hay un trabajo interesante por parte de la diócesis con todos los interesados y los que tienen algún cargo específico, pues nos comentan que ya van en algunos avances bastante promisorios, precisamente para que lo podamos en algún momento tener en los altares ya como beato. Encarnado, pues bajo este concepto, también en nuestro programa incluiremos una cápsula, un reportaje sobre el significado de la beatificación, la canonización y sobre todo el aspecto encarnado de este gran hombre, Tata Vasco. Vamos a una pausa y al regreso abordaremos ya este tema con todo este contenido de la sabiduría, no solamente en lo teórico, sino como siempre en lo práctico, en lo vivencial. El filósofo y teólogo Tomás de Aquino define a la sabiduría como el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Entonces, estableceremos que la sabiduría es el uso regulado entre la inteligencia y la experiencia, es decir, establecer un vínculo entre el pensamiento y la acción para determinar aprendizajes constructivos, o lo que en psicología se le conoce como inteligencia emocional. La sabiduría alimenta el entendimiento, siendo este la capacidad que nos lleva al discernimiento profundo de las cosas a través de la reflexión. Entonces podemos marcar límites claros y objetivos entre los antagonismos como lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la verdad y la mentira, entre otros. El sano juicio es alimentado por la sabiduría, que brinda la capacidad de tomar decisiones asertivas para el crecimiento personal y social. De hecho, para la psicología, la sabiduría es una habilidad cognitiva que se aplica a través de la inteligencia, que se adquiere a través de la experiencia constructiva, no por lo enseñado. Bien, amigos, les recordamos que estamos transmitiendo precisamente desde el coro de la parte posterior de la Iglesia Catedral de la ciudad de Morelia, que tiene como marco, como trasfondo, precisamente el marco de la transfiguración del Señor. Cristo, que por excelencia es el sabio. Por eso, qué mejor que a Él pedirle esa sabiduría, que nos ilumine, que nos dé la palabra, que nos dé la profundización para poderla compartir con ustedes. Y oscilamos entre la doble realidad. Monseñor, por un lado decían los filósofos, particularmente Sócrates, solo sé que no sé nada. Pero también hoy en día muchas veces se equipara la sabiduría como conocimientos. Entonces aquí lo que pretendemos es precisamente darle el justo medio. ¿Qué entendemos por sabiduría? La sabiduría, bueno, es una palabra también griega, sofía, conocimiento, saber, pero viene de otra palabra también interesante, latina, saporare, es decir, saborear. La persona sabia es aquella persona que saborea la vida, y saborear la vida no significa solamente los éxitos, las cosas positivas, sino también saborear a veces las amarguras, los fracasos, sacar ventaja positiva de todas las cosas, de todos los acontecimientos, de todos los encuentros, de la relación con las personas, del trabajo, del estudio. El hombre sabio, la sabiduría, tiene varias dimensiones. Tiene como dimensión primero la amplitud de conocimiento. La sabiduría sí hace relación a un conjunto amplio de conocimientos, pero no solamente, sino la profundidad
en el entendimiento de esos conocimientos. No solamente tiene informaciones, sino que profundiza en esas informaciones, las entiende y luego tiene una dimensión práctica. Ese conocimiento, esa profundización que ha hecho, le sirve como herramienta para su vida, para afrontar la vida, para vivir la vida. Sí, de tal manera que podemos decir que aunque el conocimiento es una parte fundamental, inclusive esencial, pero no lo absorbe todo. Sí, no necesariamente pues la sabiduría se equipara, como se ha dicho, a intelecto, ¿verdad? La sabiduría tiene también una gran parte de la experiencia, esa experiencia que se medita, esa experiencia que, como decían los sabios, se repiensa, se mastica, se rumea un poco para después poder enseñar. Quizá aquí en la descripción que daba Monseñor tendríamos que aumentar que la sabiduría también se enseña, aunque de una manera más práctica. Está en la naturaleza humana el poder enseñar al otro, al que no sabe, al que viene despuntando, a las generaciones nuevas. Parte de la vivencia humana es tener historia y enseñar esa historia. Y ahí va implicada la sabiduría. Por eso también pudiéramos hablar de una sabiduría no solo del hombre sabio, sino de la sabiduría del género humano. Sí, bajo ese panorama, yo creo que una característica esencial precisamente de la sabiduría no es el encerrarse, sino necesariamente el compartirla. Es el caminar, como decía Carlos, es el tiempo, es la experiencia. El hombre va caminando en su vida, va pasando año por año, y el hombre tiene esa posibilidad de hacerse sabio, adquiriendo conocimientos, a lo mejor intelectuales, pero también adquiriendo conocimientos en la observación, en el análisis de las cosas, en la reflexión, como decías. Y también otra cosa muy importante, vamos adquiriendo sabiduría en el encuentro con los demás. De hecho, la escuela debería de ser ese centro de sabiduría, donde aquellos que han adquirido sabiduría por el pasar del tiempo, no solamente la reciben, sino que la comparten con otros que le vienen atrás. Y claro que tiene la posibilidad, siempre el joven tendrá posibilidad de ser más sabio, porque se enriquece con todo lo que otros han estudiado, han analizado, han reflexionado, han conocido. Me quedo pensando, Monseñor, en esto que dijiste del saborear. Quizás si hacemos una comparación con la comida que saboreamos, con el gusto, ¿verdad? Podemos pensar cómo vamos adquiriendo la sabiduría, precisamente sacando ese gusto, o dicho de otra manera, gustando aquello que estamos comiendo, o en la vida gustando aquello que estamos experimentando. Lo decías al principio y lo quiero recordar, no solo las cosas buenas, también las cosas malas, las cosas difíciles, ¿verdad? Se ve un gusto por afrontarlas, por vivirlas, después se reflexiona y después se aplica o se enseña. Creo que aquí hay un elemento importante sobre esto de la sabiduría, que no es solamente lo que viene de fuera, sino también la actitud. Yo creo que yo ahí definiría ese aspecto, la actitud con la que vamos afrontando las experiencias que a lo largo de nuestra vida vamos teniendo. Indudablemente que mucha gente, pues a todos nos gustaría tener experiencias positivas, experiencias bonitas, de triunfos, de éxitos, pero sabemos que la vida no está llena solamente de esas cosas. La vida también está llena de dolores, de sufrimientos, de pruebas, de derrotas, de fracasos, pero ahí es donde viene el equilibrio y el elemento básico del sabio, que lo afronta y lo sabe asumir para superarlo y no incurrir en el mismo error. Me gustaría retomar una palabra que usan mucho los psicólogos. Yo diría que el hombre sabio o la sabiduría hace relación a la integración de todos los elementos de la vida. El sabio, la sabiduría, debe de ayudar, sí, a profundizar, a tener un conocimiento amplio, a analizar, a profundizar todo eso, pero debe de tener la capacidad, la sabiduría nos ayuda a tener la capacidad de sintetizar, de integrar. Y ahorita que estabas tú hablando de todas estas cosas, no solamente las cosas positivas, sino también las negativas, cada momento de la vida nos ayuda.
A propósito del cuadro que vimos, el cuadro que vimos es muy hermoso, ese de la transfiguración, porque tiene diversidad de colores. Y entre esos colores también hay negro, hay gris, hay blanco, hay amarillo, hay brillante, pero el conjunto es lo que lo hace hermoso. Y entonces la sabiduría nos ayuda a integrar todos los elementos de nuestra vida y poderlos saborear, cada uno con su color, con su sabor. Pues con ese buen sabor de boca que nos deja Monseñor en su intervención, vamos a una pausa comercial y al regreso seguiremos abordando sobre este tema, sobre todo dando algunos detalles, algunas pistas de cómo ir adquiriendo sabiduría, de cómo proyectarla y sobre todo qué beneficios vamos teniendo del ser sabios. Vamos a la pausa, no le cambien. Bien amigos, gracias por la sabia decisión de continuar con nosotros en este programa Pregoneros, Valores y Tradiciones. El día de hoy que estamos hablando sobre el tema de la sabiduría. Antes de la pausa, Padre Carlos, hacíamos mención de cómo hay algunas pistas de cómo se puede aprender y puede ir adquiriendo esa sabiduría a través de diferentes formas, circunstancias y de personas. Sí, tradicionalmente pudiéramos decir que la sabiduría se aprende a los pies del maestro. Y la escuela pudiera ser el principal elemento, el principal lugar en donde se puede adquirir la sabiduría. Sin embargo, no siempre es ni el primero ni el más necesario. La sabiduría se aprende primero en casa. Es decir, papá y mamá son los primeros maestros de aquella sabiduría. Después, precisamente, los hechos de la vida, los acontecimientos que vamos reflexionando, como habíamos dicho, también nos van haciendo aprender. Se dice que los hombres, los humanos, aprendemos con la cabeza, unos por dentro, otros por fuera, ¿verdad? Por dentro reflexionando, por fuera a topes, ¿verdad? Los golpes de la vida. La sabiduría, pues, en el mundo se va llevando en esa relación que vamos teniendo, en esos caminos entreverados que nos va llevando la vida, y poco a poco vamos teniendo más sabiduría, sobre todo si la reflexionamos. Sí, un elemento importante ahí, además de la escuela, donde básicamente se aprenden conocimientos, que en realidad no debiera ser eso, porque también se debieran fomentar las virtudes y los valores. Igualmente en el aspecto de la familia, Monseñor, pues no se diga el aspecto de las personas mayores, los viejitos que han vivido más y que pues tienen más que compartir. Sí, las personas mayores siempre tendrán una palabra sabia, una palabra de consejo, una palabra que es como el buen vino, el vino antiguo que sabe más sabroso, el vino añejado. Siempre la palabra del viejito, la palabra de la persona que ha vivido, que ha sufrido, y por qué no también la palabra del viejito que ha estudiado, que ha sido especialista en su campo, siempre será una palabra iluminadora. Pero hay otro espacio también. Ahorita me gustó cómo hizo Carlos la relación de la sabiduría que se adquiere en la familia. También nosotros podríamos decir la sabiduría se adquiere también en la iglesia. La iglesia, una familia que es la familia de Dios. La iglesia que ilumina también con la palabra de Dios, con una palabra revelada. En la Sagrada Escritura se habla de sabiduría. Hay un libro que se llama así, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, donde está impregnado de una sabiduría humana como conocimiento práctico, como vivencia cotidiana, ordinaria, pero también allí en esos libros ya se hace una relación a una sabiduría superior, a una sabiduría que viene de lo alto. De hecho, a Dios muy bien lo podríamos decir como el pensamiento puro, como la sabiduría pura, pero también esa sabiduría se encarna, se personifica. Y para nosotros, cristianos, católicos, sabemos que la sabiduría es el Espíritu Santo, que da ese don de sabiduría, es la sabiduría de Dios, es el conocimiento de Dios. Pero también la sabiduría para nosotros, cristianos católicos, sabiduría con mayúscula, está personificada en Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada de Dios, es la palabra sabia que Dios dirige a la humanidad. Y como hemos visto en este cuadro de la transfiguración aquí en Catedral, a Cristo lo presentan luminoso, lo presentan brillante,
Y esa luminosidad, esa brillantez en la Biblia significa divinidad, significa sabiduría, conocimiento, amor, significa algo grande. Entonces, desde el punto de vista también religioso, tenemos nosotros católicos esta creencia de Dios sabiduría, pero también esa sabiduría que Dios nos la comparte, que Dios nos la da como un don. Grandes hombres a través de la historia de la humanidad y sobre todo a través de la historia de la Iglesia han encarnado ese doble aspecto de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Señalo nada más, simplemente a Santo Tomás, San Agustín y otros, y aquí de manera particular a Tatabasco. Este hombre que se distinguió por su sabiduría en las ciencias humanas, particularmente las leyes, por su sabiduría en la práctica, los oficios que les enseñó a toda la gente, y de manera especial esa sabiduría envuelta y encarnada con la gracia y la bendición de Dios. Acompáñenme a este reportaje para conocerlo más. Don Vasco de Quiroga, sin duda alguna, fue un hombre sabio y dedicado que llegó a la Nueva España a la edad de 60 años. Desde entonces tuvo la intención de rehabilitar a los purépechas y elevar su nivel de vida. La labor de los campos y granjas comunales se realizaba de manera rotatoria, lo que permitía a los indígenas ser autosuficientes y a la vez tener tiempo libre para recibir instrucciones y prácticas espirituales. Don Vasco de Quiroga, mejor conocido como Tata Vasco, continuó estimulando a los purépechas para formar comunidades y desarrollar diferentes actividades en cada uno. No pasó mucho tiempo antes de que cada población se dedicara a un determinado producto o artesanía. En la actualidad, los restos de Don Vasco de Quiroga descansan en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. Según la creencia de los naturales de la región, el espíritu de Tata Vasco aún se percibe por los lagos, valles y montañas de esta tierra que tanto amó. Han existido pocas personas que a través del tiempo hayan logrado tanto en lo que pudiéramos llamar el ocaso de la vida. La veneración que el pueblo purépecha prodiga a Don Vasco de Quiroga hace de él mucho más que una figura del pasado. Su memorable ejemplo, las instituciones, especialidades y comercio que él creó aún persisten y se han enriquecido de diferentes maneras, lo que hace de este hombre alguien fuera de lo común, que forma parte de un vivo presente. Sabiduría humana que parte de un conocimiento, pero que se prolonga a lo largo de la vida y que se complementa con la visión de Dios. Carlos, casi llegamos al final del programa. ¿Con qué te quedas? Sí, Martín, me quedo con dos ideas breves. Primero, característica del hombre sabio es saber aprender, no solo de los grandes, de los viejos que saben mucho, sino también una característica del sabio es aprender de los pequeños, de los subalternos, de los que van empezando. También hay cosas buenas y el hombre sabio es capaz de aprender de todos. Esa sería la primera. La segunda, quizás retomando aquella idea que Monseñor Juan dijo al principio, de la raíz de esta palabra, saporare. El sabio es el que saborea la vida, el que vive con intensidad. El momento que se le presente, las circunstancias de las que estén, sabe vivirlas y sabe saborearlas. Monseñor, ¿tu conclusión? Yo complementaría nada más lo que dice Carlos, porque ya hizo dos conclusiones muy buenas, que el hombre sabio también es el hombre humilde, que se deja iluminar por la luz de Dios, por la luz que le viene de lo alto. Si es un cristiano, si es un católico, bueno, pues también déjate iluminar por el don de la sabiduría que recibiste el día de tu confirmación y que está ahí lo tienes, y que te puede iluminar en los momentos cruciales de tu vida o en los momentos ordinarios. Aprende de todos, aprende de la naturaleza, aprende del niño, aprende del anciano, aprende del papá, aprende del hermano, goza la vida. Monseñor, gracias por compartir. Carlos, gracias. Y sobre todo, amigos, gracias a ustedes que cada vez nos permiten entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana.